quería terminar aquí, porque la verdad es que este debate, con esta humildad, con estas sillas en este pasillo, y seguramente con el enojo de algunos compañeros por los que faltaron, sin embargo, me parece a mí que es uno de los aportes más interesantes que yo he escuchado en mucho tiempo sobre la reflexión de Malvinas. Creo que han tocado los puntos centrales de la cuestión. Nosotros el 23 de agosto de 1982, los soldados que volvimos del frente de batalla, fundamos el primer centro de ex soldados combatientes en Malvinas, no de excombatientes, de ex soldados combatientes. Y curiosamente, digamos, las casualidades de la historia nos recuerdan que era el cumpleaños el natalicio, el aniversario del natalicio del Gaucho Rivero. Dicen los que son buceadores de la historia que el Gaucho Rivero había nacido un 23 de agosto. Y nosotros, sin saberlo, en esa fecha fundamos la primera organización de ex soldados combatientes en Malvinas, cuyo primer presidente fue Jorge Vázquez, ya fallecido, y sí, fallecido hace 3 años. ¿Y cuál era el acta fundacional del centro? Decía: esta organización se funda para recordar a los héroes caídos en forma permanente, para reivindicar a aquellos que pelearon y a las Fuerzas Armadas que reencuentren su camino sanmartiniano, dejando en el pasado a los ejércitos de la traición y de la antipatria. Y decíamos como consigna final: volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Esas eran nuestras consignas concretas. Por supuesto que en ese momento sonaba todo en forma muy grandilocuente y muy desproporcionada con la realidad, muy desvinculada con la realidad, porque no existía ni el Mercosur. Entonces, en ese momento, para nosotros fue una enorme sorpresa la posibilidad de entroncarnos con algunos argentinos que desde el continente también habían dado su batalla, y entre ellos, a pesar de la desmalvinización que ya surge del propio seno de la última junta militar, y que es profundizada a grados superlativos por el gobierno de Alfonsín, que de alguna manera incluso inventa el alfonsinismo, el neologismo desmalvinización, a partir del aporte de un intelectual francés que era Alain Rouquier, que en mayo del 84 recomienda a Osvaldo Soriano, que era director de la revista Humor, en una reunión en París, de desmalvinizar. Alain Rouquier, que había estudiado el tema del desarrollo de las Fuerzas Armadas en la política argentina y en América Latina en general, y que decía: si los militares, porque lo que decía Gabriel recién, efectivamente, digamos, la soncera progre de ocunio anglosajón de destruir, desmantelar todo instrumento militar, toda Fuerza Armada, no solo de la Argentina, pero en la Argentina ha sido de manera muy particular, muy específica, a partir de la derrota de Puerto Argentino, nace de alguna manera ese dogma desmalvinizador que sigue vigente, como bien decía Néstor Gorohovsky, hasta hoy, de manera casi intacta, en términos de las estructuras de poder académico, de producción simbólica, de los medios de comunicación, de los escribas del imperio, que son abundantes y especialmente y lamentablemente financiados por el Estado argentino a través de la Universidad de Buenos Aires, que fue una universidad creada a instancias de Inglaterra para la colonización pedagógica
de las sucesivas generaciones de argentinos, así como el Banco Central o el Banco de la Provincia de Buenos Aires eran los instrumentos de dominación financiera, también, o el diario La Nación y La Prensa, que eran los guardaespaldas de la oligarquía aliada a los ferrocarriles, que fueron el tejido que se utilizó para enhebrar los intereses británicos en función de la salida de los productos de agroexportación. A mí me parece que, retomando los dos nudos centrales que desarrollaron los compañeros aquí, que es la creación de la importancia geopolítica de las Malvinas en su pasaje interoceánico y en su proyección antártica, y los dichos de la Presidenta de la Nación el 2 de abril pasado respecto a que existe en base a la OTAN, si bien para los que seguimos el asunto es una verdad de perogrullo y casi se podría decir chocolate por la noticia, la realidad es que ningún presidente lo había dicho. Esa es la realidad. Ningún presidente había tenido el coraje de reconocer. Ahora, lo que también faltó decir, y yo quería referirme especialmente a este punto, es que la guerra de Malvinas, que suele ser, digamos, interpretada por eso que caracterizaba recién Gabriel, de el manotazo de ahogado de la dictadura, de la perpetuación de la dictadura en el poder, etc. En realidad, esa explicación fue diseñada, desarrollada por Mrs. Thatcher durante la guerra, donde ella dijo, acá estamos enfrentando un pueblo civilizado, democrático, europeo, ¿no? O sea, la culminación de la humanidad, con una república bananera de negros, sudaca, que se quieren perpetuar en el poder y han faltado el respeto a la corona británica y no vamos a admitirlo, inmediatamente vamos a admitir. Y esa tesis, que era lógico que esgrimiese Mrs. Thatcher durante la guerra, porque era parte de su propaganda con sus aliados y demás, lo sorprendente es que haya sido convertido en dogma de la mayoría de los autodefinidos intelectuales de la Argentina. Eso es lo patético. Y que esta haya sido la explicación unívoca, suficiente y completa de interpretación de la causa de la guerra. Sin embargo, hay otras interpretaciones que fueron de alguna manera desarrolladas un poco acá, y yo quería referirme también a esto, porque esto que decía de los flujos de control, en realidad también estaba estudiado por la Alianza Atlántica en ese momento y también por la Unión Soviética, que todavía existía en ese momento, y que tuvieron producción documental. Por ejemplo, el secretario general naval de los Estados Unidos y a su vez secretario general de la Alianza Atlántica de la OTAN, el almirante Harry Train, tiene una serie de documentos producidos a fines de los 70 y principios de los 80, donde recomendaba a la OTAN el establecimiento de una base militar en el Atlántico Sur. Documentos que, si bien se preservan todavía con discreción o secretos, han trascendido y han sido publicados. Como también han trascendido publicaciones de el que era el jefe de la Armada soviética en ese momento, el almirante Gorshkov, que decía hay que avanzar hacia el Atlántico. Entonces ahí hay, en el marco de la contienda de la Guerra Fría, de los dos, de la bipolaridad de poder mundial, el Atlántico Sur empieza a tener una relevancia. Y claro, como nosotros todavía en el mapa Mercator tenemos que África está muy lejos, pero si uno lo proyecta, ¿no? A ver, el geógrafo que me asista, la verdad es que, por ejemplo, la concepción brasileña es que el África está ahí enfrente, porque para ellos parte de la política brasileña es su proyección africana. Y no es casualidad que todos los presidentes de los últimos 50 años de Brasil se hayan preocupado, especialmente Lula da Silva, en hacer visitas casi mensuales a algún país de África. El vuelo transoceánico más corto desde Buenos Aires es a Sudáfrica. A Sudáfrica. Entonces, los documentos de la Alianza Atlántica mencionan la necesidad de establecer una base militar en el Atlántico Sur. Y la interpretación que muchos polemólogos
es la ciencia del conflicto. La guerra es un punto cúlmine de un proceso de conflicto que va desde un escupitajo en la cancha o una cachetada en un lugar hasta la guerra nuclear, digamos. Ese es el estudio de la polemología, una nueva ciencia que está en pañales. Y la realidad es que nosotros podemos decir que todavía estamos en combate, porque se está desarrollando una de las dimensiones de la guerra moderna, que es la guerra del dominio psicológico, la guerra de la manipulación de la información, la guerra de las mentes, la guerra de la influencia cultural, de los cuales también el imperio anglo-norteamericano, anglosajón, son maestros. Han inventado todas las formas modernas del sistema de dominación espiritual. Aunque no es nuevo, porque Sun Tzu, 300 años o 400 años antes de Cristo, ya había dicho que uno no derrota al enemigo cuando destruye sus ejércitos u ocupa sus ciudades, sino cuando lo convence al enemigo de que no tiene sentido pelear. Y la base de la desmalvinización, el objetivo de la desmalvinización, de la hipótesis unívoca de los militares genocidas que querían perpetuarse en el poder, está en este tema, en que descalificar esa empresa, digamos, épica de Argentina en Malvinas del 82, más allá de los que condujeron, porque el pueblo lo resignificó y se apropió de eso y le dio un nuevo sentido que hasta hoy continúa. Ya vamos a ver cómo. Había que establecer una base de las líneas de control marítima hacia el Golfo. Esa es una de las hipótesis. Y también detener el avance soviético que en países que se habían declarado socialistas en África, el Che Guevara fue a pelear uno de ellos, Angola. El Che Guevara fue a combatir por el socialismo en uno de esos países, y era la preocupación del avance del poder soviético sobre el África. Entonces había que ganarle el mar, y para eso había que establecer, y en un estudio, según esta hipótesis, obviamente habrá que demostrarlo, porque lo que caracteriza a la guerra de Malvinas es su secretismo. Ustedes saben que Inglaterra tiene una ley donde decretó un secreto militar por 90 años, o sea que recién en 2072 van a poder ser liberados los documentos de británicos sobre la guerra, y la Argentina también tiene un secreto sine die, es decir, no hay definición de fecha. Cuando la señora Presidenta de la Nación en enero de 2010 liberó toda la documentación que hay en los archivos del Ministerio de Defensa, de Cancillería y demás, sobre la represión ilegal, en el mismo decreto, en el artículo 3, dijo, pero consérvense en secreto los documentos sobre Malvinas. O sea que también la Argentina. Y el informe Rattenbach, escrito por un general liberal, golpista del 55, de los peores criminales que decían hay que fusilar en el año 55, y aunque haya sido un buen informe de tipo técnico, estratégico, operacional, exclusivamente militar, se le da crédito a veces en las cosas que ni el informe Rattenbach dice, porque, por ejemplo, el informe Rattenbach se dice por ahí que decía que condenaba a la Junta Militar por haber hecho la guerra, cuando en realidad en el informe, así como fue la resolución de la Cámara Federal Correccional Penal que juzgó a las juntas, con Moreno Campo y demás, las juntas que condujeron la guerra de Malvinas, en la misma sentencia dicen, como el informe Rattenbach también lo dice, fue una guerra defensiva en función de una agresión británica. Entonces, la guerra de las Malvinas empezó en las Georgias. Bueno, está discutido, porque como todas las guerras post Carta de Naciones Unidas no se declaran. No se declaran, porque el que declara la guerra se autoinculpa como... Entonces no hay guerras declaradas. La guerra de Malvinas no fue una guerra declarada. Los ingleses dicen, no, la guerra comenzó el 2 de abril. Y por supuesto nuestros intelectuales cacarean y repiten, como lo hicieron el 2 de abril pasado, estamos conmemorando el principio de la guerra de Malvinas. No, las pelotas. El 2 de abril lo que estamos conmemorando es la recuperación argentina de las Malvinas de manera incruenta para el enemigo, con 3 bajas propias. Entre ellos el soldado Almonacid, hijo del chileno. Otra de las hipótesis
que también se está discutiendo y que también tiene que ver con el avance anglo-norteamericano en la Europa oriental, y que estamos viviendo días peligrosos, muy peligrosos, con el tema del avance de la Europa occidental, pero sobre todo de la alianza anglo-norteamericana sobre Ucrania y sobre la Unión Soviética, que es como Ucrania es a Rusia lo que Siria es a Irán. Es decir, la puerta de entrada, el bloqueo que hace el imperio anglo-norteamericano para esas dos potencias que quieren, tanto Rusia como Irán, ser países autónomos, independientes e importantes en su región. Uruguay es el Argentina. Sí. Acota Néstor lo que el Uruguay es a la Argentina. Se entienda. Hoy, bueno, es otra discusión. Lo que sí es cierto es que también hay una hipótesis de el lanzamiento de lo que llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, que lanzó Ronald Reagan a partir de la revolución de la informática que los muchachitos, los genios del Silicon Valley habían originado toda una revolución, y que lo que no se dice, la informática fue controlada desde su nacimiento y lo es hasta hoy por las fuerzas de seguridad norteamericanas, en su momento IBM, y sigue siendo una empresa controlada por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. El programa ARPA, que era el programa de incorporación de todo el núcleo de científicos alemanes, casi secuestrados o a veces invitados generosamente a incorporarse a la NASA, a incorporarse a los organismos de seguridad norteamericanos, en más o menos se calculan un número de 3.500 científicos alemanes. Eso no eran nazis. Esos no eran nazis, eran demócratas. Vinieron para acá. Los 9 que vinieron para acá eran nazis. Los 3.500 que fueron para Estados Unidos eran demócratas. Claro. Y los 2.500 que fueron a la Unión Soviética también eran socialistas, eran comunistas. Y los 9 que vinieron para acá, que permitieron que la Argentina en el año 83 ingresara al club nuclear por haber producido el enriquecimiento del uranio con el almirante Castro Madero al final de eso, eran todos fascistas, fidelistas, etc. Ahora, en esta hipótesis, que vamos a resumir por honrar su tiempo, también hacía falta no solo la base en Malvinas, pero sí una base que fuera conectada con la de la Isla Ascensión, con la de Pascua, y con toda una serie de bases donde se establecerían los sensores que iban a estar conectados a los satélites misilísticos, antimisilísticos. Porque ¿en qué consistía eso? Algunos dicen que la derrota de la Unión Soviética sin disparar un tiro consistió justamente en el salto tecnológico que la alianza anglo-occidental dio con la incorporación de la informática a los misiles nucleares. Es decir, hasta ese momento la carrera armamentística se llamaba Guerra Fría porque no estaba el principio de mutua destrucción asegurada. O sea, si a los rusos les ocurría apretar el botoncito rojo, inmediatamente, a los pocos segundos, Estados Unidos se enteraba y apretaba el botoncito rojo también. Se cruzaban decenas de misiles, o cientos o millares de misiles, y era la destrucción de todo el planeta. Por eso se llamó Guerra Fría. Había que enfriar esa guerra, y se peleó en Indochina, se peleó en Vietnam, y se peleó en otros lados del planeta, sí, de manera muy caliente, pero no la guerra nuclear. Porque estaba... Entonces, cada uno tenía una espada, ¿no? Un contrincante que se enfrentaba a otro con otra espada. Pero ahora Estados Unidos largaba el escudo antimisilístico en la estratosfera y de alguna manera anulaba el poderío nuclear soviético. 60, 70 años de sufrimiento del pueblo ruso para bancar el desarrollo tecnológico en competencia con Occidente se cayeron y se dilapidaron en ese mismo momento por esta revolución tecnológica que había producido el Silicon Valley y las nuevas industrias informáticas. Y también era necesario. Y en el Atlántico Sur había un solo grupo de islas que podían tener garantía de un aeropuerto, de un puerto y de proyección antártica, las Malvinas. El argumento de que la dictadura, más allá de los matices del grupo desarrollista
que vos bien describías, ligada a los capitanes de la industria, contra los carameleros de Martínez de Oz y Videla, que era la posición anglo-norteamericana. Más allá de esos matices, lo que se puede decir de la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, que fue quizás, hasta Menem, el gobierno con menos pensamiento propio de toda la historia argentina, porque las anteriores dictaduras habían tenido algún proyecto propio que pudiera llamarse nacional, habían tenido intelectuales, habían tenido todas las ideas, incluyendo la idea represiva de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional aplicada, o sea, el terrorismo de Estado, era francesa, adoptada por Estados Unidos e impartida en la Escuela de las Américas en West Point a todos el generalato, el almirantazgo y los brigadieres de todo el subcontinente, de toda la región. O sea que los manuales que reescribían el general Díaz Besones, Ciro de Martini o Ciri Villegas eran meras traducciones de lo que cómo recomendaban secuestrar, torturar, desaparecer en los manuales de la guerra contrarrevolucionaria que impartían en la Escuela de las Américas. Ni siquiera inventaron la criminalidad, eso no los exculpa, además de criminales tarados. Pero no, quiero decir que esa, en materia económica, el monetarismo, era la doctrina de $1 millón obtenidos por venta de caramelo es lo mismo que $1 millón por la venta de acero. Por lo tanto, a nosotros, como nos interesa la moneda, es decir, el recurso financiero que entra por ello, vendamos caramelo. ¿Para qué vamos a ponernos a competir con el mundo civilizado, que ya tiene toda la industria? Nosotros vendamos caramelo, cereales, soja no había en ese momento, trigo, cebada, centeno, vaca. Entonces, la doctrina monetarista, los Chicago Boys, tenía un emplazamiento fijo y que se expandía. Y luego, ¿cómo en la doctrina política, pese a que tuvieron un coqueteo con la Unión Soviética por el tema de la guerra, el bloqueo de los cereales a la Unión Soviética, que a la dictadura le convino seguir vendiendo, ¿no? Y por lo cual el Partido Comunista Argentino llegó a decir que Videla era un general democrático que había que defender y sostener, porque después estaban los que venían y eran peores. El Partido Comunista Argentino sacaba esas declaraciones oficiales. No nos olvidemos de eso. Porque también tenía muchos embajadores, muchos funcionarios, ¿no? 700 desaparecidos. ¿Cuántos? 700. ¿Para el Partido Comunista? En ese momento. O sea, ni siquiera les importaron sus desaparecidos. Eso es lo que estoy Ahora, para concluir, agregando a las razones, yo creo que hay que revisar, porque este es el andamiaje de la desmalvinización, parte de este sólido fundamento de que la guerra fue una cuestión, un manotazo de ahogado. ¿Cómo pensar que esa dictadura tan cipaya, tan dependiente, tan subordinada al pensamiento, donde ellos se alineaban y decían, estamos defendiendo los valores occidentales y cristianos, ese era el discurso, de buenas a primeras y un día para el otro, no, para dar el manotazo de ahogado, reconquistaron las Malvinas? Es estúpido, es sencillamente de un infantilismo la explicación, y sin embargo, la compró La Nata, la compró Sarlo, Vicente Palermo, De Ípola, Novaro, y siguen la firma. O sea, casi la nata, La flor y nata. Flor y nata de la intelectualidad argentina, de la mayoría de los investigadores senior que tiene el CONICET en materia de ciencias sociales, los que dirigen la Gino Germani, los que dirigen los institutos de investigación universitaria, todos repiten las mismas sandeces. Cuando uno lo confronta desde la perspectiva de esta mirada grande, de esta mirada geopolítica, del estudio concreto de los documentos producidos en el seno del poder mundial en ese momento, se derrumban como nada las hipótesis de esto. Y sin embargo, es lo que ha calado profundamente, sobre todo en los sectores bien pensantes, en los sectores ilustrados de la sociedad argentina. Y todos los años escuchamos las mismas sandeces sin que nadie lo discuta. Por eso me alegra, aunque sean pequeños, que podamos estar reflexionando con este nivel de reflexión política, geopolítica, estratégica, y estemos visualizando el futuro de esta manera. Ahora, si esto fue una guerra
de un manotazo de ahogado, de un borracho que se perpetúa en el poder, los que murieron en Malvinas son víctimas. Consecuentemente, no son héroes. Si es parte de un ardid de los militares genocidas, obviamente, los pobres pibes son víctimas, que es la otra cuestión, no son héroes. Y ahí también, qué casualidad, el tema es muy funcional al imperio. El imperio puede tener héroes, nosotros solo podemos tener víctimas. En la división internacional de los valores jerárquicos humanos, la Argentina solo puede tener víctimas. Los sudacas solo podemos tener víctimas. Héroes no, héroes tienen ellos. Héroes son los de ellos. Héroes son los que ellos proyectan en Hollywood y demás. Ahora, nosotros no nos vamos a resignar a defender que los compañeros caídos no son víctimas, son héroes de la patria. Son héroes de la patria porque, de alguna manera, el héroe no es esa fabricación impostada de Hollywood a la que estamos tan acostumbrados desde chiquitos, sino que el héroe se lo puede definir como el que encarna la virtud. Los grandes valores, ideales, que siempre, la amistad, el compañerismo, la solidaridad, la justicia, no existen, no existe la justicia sin los justos. No existe la bondad sin los buenos, no existe la solidaridad sin los solidarios, no existe el compañerismo sin los compañeros y no existe la amistad sin los amigos. Lo demás son ideales abstractos, encarnan y tienen sentido cuando existen las personas que de alguna manera cargan con esas virtudes. Y el héroe carga con la virtud de haber entregado lo mejor de sí por una causa justa, sentida profundamente por el conjunto del pueblo argentino. ¿Cómo se puede explicar, por último, que los presos a disposición del PEN, hacía 6 años que estaban en Cana, yo he conversado con ellos, conozco a varios, cuando estaban en las cárceles de la dictadura, se presentaron al jefe del Servicio Penitenciario Federal, en número de 40 o 50, le dijeron, señor, estos presos quieren, a cambio de la libertad, un fusil para ir a combatir a los ingleses. Y como la prensa inteligente británica decía, no, ¿cómo van a combatir por una causa justa los Argis si tienen presos a sus propios... Ellos se negaron, los presos, a reclamar en ese momento porque había un enfrentamiento principal que era contra el imperio. Y como no los dejaron pelear, ¿qué hicieron? Un banco de sangre para los soldados que estábamos peleando Malvinas. Y yo los conozco a esos compañeros. ¿Eso cabe en un vaso de whisky? ¿Eso cabe en esta explicación simplista que han hecho de la desmalvinización y que ha encarnado tanto en nuestra intelectualidad cipaya? ¿Qué podemos decir de la entrevista que tuvo Costa Méndez cuando tuvo que ir al pie en los primeros días de junio de 1982 porque le habían dado la espalda Estados Unidos y Europa y tuvo que ir a la reunión de no alineados que se hacía en La Habana, Cuba? Y cuando Finel lo recibe, y yo tengo la periodista que me contó, fue testigo de ese encuentro, lo primero que le pregunta a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución es, oye chico, ¿vuestro comandante tiene huevo? No, es de los que pelean. O sea, no le preguntó, ¿cuándo vuelve la democracia en la Argentina? O ustedes van a virar la política. No, vuestro comandante tiene huevo, porque inmediatamente le ofreció 5.000 milicianos cubanos voluntarios para venir a pelear contra los gringos invasores. Lo mismo pasó con el Ortega joven, que era el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en ese momento presidente nicaragüense, que él sabía que Galtieri le había mandado asesores militares a la contra para desestabilizar su gobierno. Y en cambio, el Ortega joven le dice, le pongo a disposición 4.000 milicianos nicaragüenses para pelear por Argentina. ¿Qué carajo tiene que ver eso con la estrategia de la dictadura? Por supuesto que la dictadura, que no estaba en condiciones de asumir realmente un combate porque ni siquiera pensó ir a la guerra, porque pensaron un evento y de alguna manera largaron un acontecimiento que para ellos fue incontrolable. Quisieron ser bandoristas y no les salió. Exactamente. O sea, creyeron que, pero el acontecimiento los desbordó. Una guerra entre amigos. ¿Qué tiene que ver que en todo el subcontinente haya sido la causa de Malvinas la razón de ese momento de que decenas de miles de panameños, venezolanos, colombianos, peruanos,
ecuatorianos, paraguayos se anotaran para pelear en las embajadas argentinas, o que los exiliados por el proceso en el exilio dijeran, bueno, organizamos el Comité de Solidaridad Latinoamericano con Argentina y firmaran la Carta de Lima, donde habían de todo. Había montoneros, había prioritariamente montoneros. Sí, bueno, pero también pero hasta todos los gente del ERP había ahí. hasta la gente del ERP. Y había obviamente todos los partidos democráticos, muchos que estaban sin poder ejercer la política en toda América Latina. El Partido Blanco Uruguayo, los partidos panameños y demás. ¿Qué carajo tiene que ver eso con la dictadura? Es decir, hubo un acontecimiento que conmocionó. Y no es casual que la partida de nacimiento de lo que luego sería el Mercosur, luego la UNASUR y ahora la CELAC, haya sido 2 años y un par de meses después de Malvinas. Porque esa conmoción que produjo Malvinas hasta hoy se revela en que cada reunión regional de Mercosur, UNASUR o CELAC, Malvinas está presente. Y muchas veces no por la Argentina. Yo recuerdo la reunión de noviembre de 2011. Timerman, ya se había ido Cristina de la reunión, en vida Chávez, Evo Morales y Correa empiezan a hablar, estaba Timerman en la mesa, y Correa dice, bueno, pero Correa estaba enojado por 2 asuntos. Uno por Malvinas y el otro por la exclusión de Cuba en la reunión de la OEA del año siguiente. Dice, yo propongo lo siguiente, no vamos a ir, Ecuador no va a ir, pero no vayamos si no es invitado Cuba a la reunión de la OEA. Y segundo, pasemos de las declaraciones de Malvinas, de las declaraciones altisonantes de apoyo, pasemos a los hechos. Revisemos el capital británico que opera en el continente sudamericano y empecemos a hacerle sanciones para hacerle sentir el rigor económico, que es la única razón que van a entender los británicos. Sí, compañero, le dijo Chávez, y Evo Morales también. O sea, y los tres se miraron y dijo, bueno, hay que preguntar a la Argentina, al canciller. Sí, Timerman, imagínate. Timerman. Está del otro lado. Ya. Lo voy a consultar, lo voy a consultar con la señora presidenta. Bueno, después no pasó un carajo. Pero lo cierto es que hay, como bien decía el compañero, hay una sola forma, o hay varias formas, pero una es la más, la víscera más sensible es la elevación de los costos de la ocupación. Y hay 1.000 millones de formas pacíficas, pero firmes, que se pueden adoptar. Por ejemplo, si cada tanto nosotros le mandamos un velero, un buque, aunque no sea de los POM, aunque sea un barquito con motorcito fuera de borda, todo el sistema de alarmas británico tiene que ponerse a disposición y tienen que gastar guita. Es decir, mandarle uno por mes, sin previo aviso, mandarles, porque el día que ellos se descuiden, no pueden hacerlo. El día que ellos no gasten la plata, nosotros tenemos que aumentarle los costos de la ocupación. Tenemos que lograr que ni Uruguay, ni Brasil, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, nadie en el Cono Sur les venda un clavo, un vaso de agua, una naranja, que vayan a comprarlo a Simonstown o que vayan a Londres. El negocio de petróleo, que ahora ellos están explorando, es un negocio que requiere grandes inversiones en un largo plazo. Gran parte del costo de inversión de ese negocio a largo plazo es el flete y es el seguro. Si nosotros le encarecemos y no le vendemos ni un vaso de agua, se la van a tener que ir a buscar a 7.000 kilómetros o a 14.000. Ellos pueden elegir. Pero no abastecido por nosotros. Nosotros tenemos que pasar. Ahora, eso exige que en el sistema de solidaridad nosotros no le vayamos a hacer una denuncia a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia por un problema de un puente. Exactamente, eso. Significa decirle, vengan compañeros uruguayos, solucionémoslo entre nosotros. ¿Saben qué bochorno fue ver que la Argentina contrataba un estudio norteamericano y los uruguayos contrataban un estudio inglés para ir a litigar con 12 miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos, con un uruguayo y un argentino nada más, que estaban de decorado, y que encima lo único que hizo fue mantener 5 años y medio ahí está el Uruguay como problema. Claro. Ahí Alberto Metol Ferré señalaba hace casi 50 años atrás el nodo
estratégico del Río de la Plata. Y nosotros nos vamos a pelear con el nodo estratégico, con nuestros hermanos, aunque haya sido originalmente un Estado tapón, lo que fuere, nosotros nos vamos a ir a pelear. Yo no lo decía en ese sentido. Nosotros tenemos que solidificar. Y nosotros después fuimos a protestar porque Paraguay era un gobierno ilegítimo, lo habían derrocado y después lo tuvimos que reconocer y pedir perdón, bueno, disculpe, no, que la verdad, que no sabía. Cuando es los brasiguayos, los dueños, los que provocaron el derrocamiento del expresidente paraguayo, porque el expresidente paraguayo le dijo, bueno, ahora vamos a ver la revolución agraria de verdad, vamos a expropiar, y los brasileños, que son dueños de la mayoría del territorio paraguayo, dijeron, tomá, y le hicieron un golpe de Estado. Y Brasil, chito callando, y nosotros fuimos, no, porque la democracia, hay que defender la democracia. No tenemos pensamiento estratégico en nuestra diplomacia ni en nuestros más altos niveles de definición política. Y compañeras y compañeros, esto es lo que tenemos que formar. O sea, esto es lo que tenemos que amasar con la sangre de Malvinas. Esto es que ustedes, que todos los argentinos que están formándose, los jóvenes, puedan honrar esa sangre desarrollando un pensamiento estratégico y recuperando las Malvinas y Sudamérica para los sudamericanos. Me parece que ese es el acta constitutiva de nosotros, 32 años después, ya viejos, estamos de alguna manera insistiendo, perseverando en los mismos ideales que nos había inspirado los compañeros que murieron, pero también los patriotas que gran parte de la izquierda nacional, que fueron los que mejor, y algunos sectores del peronismo que mejor entendieron y que nos acompañaron en esos aciagos días del alfonsinismo. Porque a mí me duele que hoy se honre como paladín de la democracia a un semejante cipayo como Alfonsín, que no lo ennoblece la muerte, porque el cipayo y el hijo puta es hijo puta y cipayo después de muerto. Yo tuve oportunidad de decírselo a Raúl Ricardo Alfonsín en la cara y le dije, usted a mí me debe cientos de compañeros que se quitaron la vida por la desmalvinización que usted ejecutó, porque usted nos metió en la misma bolsa que la dictadura. No me di cuenta, no sabía, perdón. Pida perdón a las madres, a las viudas y a los hijos de los compañeros que se quitaron la vida y hágalo público. A mí no me pida perdón. Porque ese fue el gran ejecutor de la desmalvinización. Y nosotros, si queremos recuperar Malvinas, tener un proyecto estratégico, tener nuevas fuerzas armadas sanmartinianas al servicio del pueblo y de la patria, si queremos desarrollar industria, si queremos la unidad sudamericana, primero tenemos que dar la batalla cultural, es central, la que está en las conciencias de cada uno de nosotros y nuestros contemporáneos. Nada más, gracias.